Muy buenos días, hermanos, a todos los que están y los que han de llegar. Los saludo con un abrazo muy fraterno a todos mis hermanos y hermanas en la fe, como dice el apóstol Pablo, a los verdaderos hijos en la común. Y quiero decirles que estoy muy contento porque en el YouTube está entrando mucha gente y eso dice mucho, eso lo anima a uno mucho como servidor, que las personas estén interesadas en el mensaje y que lo compartan y que hayan bastantes personas que lo están viendo. Entonces esa es la invitación esta mañana nuevamente a seguir compartiendo la enseñanza. Me gustaría muchísimo que comentaran, que dejaran escrito lo que hay en su corazón respecto de lo que van oyendo, de lo que van escuchando, de lo que van entendiendo, que eso también es bien para nosotros, los que exponemos la escritura. Entonces, gracias a todos por estar entrando al canal. Un abrazo y esperemos en el Señor que hoy la palabra sea de vida para todos los que la van a escuchar, la vamos a escuchar. Un abracito. Hoy quiero iniciar la mañana diciéndoles que quiero hacer una lectura eh, con el propósito de que todos tengamos en mente nuestra familia. La familia extendida de nosotros es la iglesia, pero nuestra familia, la casita, nuestros hogares, que cuando leamos estos versículos que voy a leer, que son muy poquitos, tengamos en cuenta eso, porque es necesario estar atentos, estar con los ojos abiertos, los oídos muy abiertos también, en cuanto al cuidado que hay que tener con nuestras familias y lo que tenemos que nosotros hacer con nuestras familias es orar por ellos, en las oportunidades que tengamos también exponer la escritura a nuestras familias. Si son muy difíciles, que nuestra vida hable a nuestras familias de que Cristo es cierto. Entonces vamos a leer un texto, está en Romanos 12, para que todos estemos ahí, Romanos 12. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si alguien tiene otra versión para leerlo después de que yo termine, por favor, todos en la escritura. Y dice lo siguiente desde el versículo 9 hasta puede ser el 13, desde el 9 al 13. Y dice así la palabra de Dios. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino, deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégresen por la esperanza que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. ¿Alguien tiene otra versión para esos 4 versículos, por favor, del 9 al 13? Dice, el amor debe ser sincero. Amén. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu Santo. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Bien, en esta mañana vuelvo y saludo a todos mis hermanos que están acá presentes. Cómo me alegra verlos a todos, realmente me fascina verlos a todos y me siento muy contento que estén acá. Le doy paso a una invitada especial que tenemos hoy, se llama Nubia Gutiérrez y nos va a exponer la palabra en esta mañana. Bienvenida, hermana, un abracito y el Señor la guíe en la enseñanza que va a llevar hoy. Dice el Señor, buenos días a todos. Oren para que con denuedo sea expuesta la palabra y que de verdad pues tengamos el entendimiento para comprender lo que el Señor nos quiera enseñar hoy. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de algo que había hablado hacía un tiempo, como que quedó en la continuación. Bueno, entonces no apagues el espíritu. La vez pasada estaba Nicodemo hablando Nicodemo fue de noche a buscar al Señor y a preguntarle que él es maestro de la ley. Sabemos que eres maestro de la ley
Y entonces, porque nadie que no esté con Dios hace estas cosas, ¿cierto? Entonces él le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Cuando hablé de esto, fuimos al Antiguo Testamento donde está la Pascua. Dios le promete a Abraham, le hace una promesa, ¿cierto? Dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esto se cumple en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Esta promesa. Y pues en Gálatas 3:4 dice que ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Es lo mismo que el Señor Jesús le dijo a David. Dijo, tú no te vas a sentar en mi trono, sino que un hijo tuyo se sentará en el trono y se sentará para siempre. Resulta que pasan 430 años después, el pueblo de Israel ha sido cautivo, esclavo, preso de Egipto, ¿cierto? Entonces, en la noche que el Señor cumple exactamente los 430 años, el ejército de Dios sale de ese lugar. Pero antes Dios le ha dado unas instrucciones a Moisés diciéndole, bueno, usted va a tomar un cordero, va a tomar la sangre y la va a poner en el dintel de las puertas. El cordero tiene que ser sin defecto, no tiene que tener ningún hueso roto, ni rasguños, ni tiene que estar perfecto. Si su hermano está cerca, comparta con él el corderito, cómaselo con él, cómaselo a la brasa, asado. Tome hojas de hisopo y unte el dintel de la puerta. Entonces dice más exactamente, en Éxodo 12, dice aquí así, y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén. Y verán la sangre y el ángel pasará de ustedes, ¿cierto? Y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día les será por memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para el Señor durante sus generaciones por estatuto perpetuo. Adicionalmente a eso, ustedes van a tomar la levadura, o sea, el pan que quedó, porque ustedes también se van a comer esto con un pancito sin levadura, y se van a llevar la masa. Y sí, ellos se tomaron la masa sobre los hombros y 7 días después tomaron, o sea, comieron de esos, hicieron tortas de ese pan sin levadura. Esto para mostrar que se van celebrando las fiestas que hacen los judíos a medida que pues primero se celebró la Pascua. Dice, cada 14 del mes de abril o de Abib, que era para ellos, ustedes van a celebrar esto perpetuamente. La sangre va a estar en su casa, tengan en cuenta ese término. Siempre van a tener la sangre en su casa, o sea, la van a poner por señal en las casas donde ustedes estén. Entonces, bueno, usaron hojas de hisopo y pegaron y pusieron esto ahí. Pasó el ángel y obviamente pues ellos tuvieron mucho miedo, pero nada pasó. Tanto que Faraón dijo, bueno, váyanse rápido y llévense sus ganados, sus niños, todo, pero déjenme a mí aquí libre. Bueno, resulta que en el Nuevo Testamento, todo esto es para resumir y para mostrar que hay un paralelo, ¿verdad? El Señor Jesús también fue pasado a prueba con el sacerdote, con el político del momento, con todos los que necesitaban revisar ese cordero. No le encontraron defecto, pero sí levantaron testigos falsos diciendo, ay, este dice que desde el templo se destruirá y se levantará en 3 días. Entonces llega es pasado ante el sumo sacerdote, que en ese momento es Caifás. Pues hay dos en realidad, Anás y Caifás, uno es el suegro y el otro el yerno. Y llega y dice, ¿acaso usted es el Cristo, el Hijo del bendito? Y entonces dice el Señor Jesús y le dijo, yo soy, y seré, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viendo en las nubes, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, también pasó por Pilato. Pilato dice, no, pero yo no le encuentro ninguna maldad en él, júzguenlo ustedes, según
su criterio, según sus leyes, júzguenlo ustedes. Dice, no, y es más, les entrego a un homicida que hay acá, porque se les puede soltar uno, y dice, no, mátenlo a él, crucifíquenlo. En fin, tenía que cumplirse esto, como dice en Gálatas 4:4. En el cumplimiento del tiempo, Dios dio a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que se cumpliera esta promesa. Entonces vamos a ver un video. Así es el proceso de fecundación. La fecundación es la grandiosa historia de un esperma enfrentando situaciones increíbles para unirse con un óvulo y formar una nueva vida. Durante una relación sexual, alrededor de 300 millones de espermas entran a la vagina. Poco después, millones de ellos deberán fluir fuera de ella o morir en su ambiente ácido. Sin embargo, son muchos los que sobreviven por los elementos protectores del fluido que los rodea. Después, el esperma debe pasar a través del cérvix, que es la parte inferior del útero que se abre dentro de la vagina. Usualmente este se mantiene cerrado, pero mientras la mujer ovula, permanece abierto durante algunos días. El esperma tiene la difícil tarea de nadar a través de la mucosa cervical, misma que tiene una consistencia muy acuosa, con la intención de que el esperma llegue al útero rápidamente. Una vez dentro del cérvix, los espermas continúan nadando hacia el útero, pero millones de ellos morirán tratando de penetrar la mucosa. Algunos espermatozoides se quedan atrapados en los caminos del cérvix, pero luego podrían continuar su travesía. Ya dentro del útero, existen contracciones musculares que ayudan al esperma en su camino al óvulo. Sin embargo, las células del sistema inmunológico de la mujer, al confundir a los espermas con invasores, destruye a miles. Posteriormente, la mitad de los espermas entran en el tubo vacío del falopio, mientras que la otra mitad nada al tubo de la trompa de falopio que contiene el óvulo aún no fecundado. Ahora, solo algunos miles perduran dentro del tubo de falopio. Mientras tanto, pequeños cilios empujan al óvulo hacia el útero para continuar, por lo que el espermatozoide debe buscar ese movimiento para alcanzar al óvulo. Sin embargo, cabe destacar que algunos espermas quedan atrapados en la cilia y mueren durante esta parte del viaje. Por otro lado, algunos químicos en el tracto reproductivo causan que las membranas en las cabezas de los espermas cambien. Como resultado, el esperma se torna hiperactivo, lo que lo hace nadar más fuerte y rápido hacia su destino. Finalmente, el esperma llega al óvulo. En este momento, solo algunas docenas de los 300 millones de espermas permanecen en la travesía. El esperma debe ser empujado por esta capa para alcanzar la capa exterior del óvulo, es decir, la zona pelúcida, misma que tiene como objetivo impedir que entre más de un espermatozoide para que la fecundación sea normal. Dentro de la zona pelúcida existe un pequeño espacio lleno de fluido, justo fuera de la membrana ovular, y el primer esperma en hacer contacto fertilizará el óvulo. Así es, después de una peligrosa aventura y en contra de todo pronóstico, un solo esperma se adhiere a la membrana ovular. En unos minutos, sus membranas externas se fusionan y el óvulo atrae al esperma hacia adentro. Este evento causa cambios en la membrana que previenen que otro esperma se adhiera a ella, para después soltar químicos que repelen a otros espermas del óvulo, haciéndolo impenetrable. Mientras tanto, dentro del óvulo, el material genético masculino se esparce y una nueva membrana se forma alrededor del material genético, creando un pronúcleo masculino. Dentro, el material genético se reforma en 23 cromosomas. Por su parte, el material genético femenino se despierta y termina de dividirse por la fusión del esperma con el óvulo, dando como resultado el pronúcleo femenino, que también cuenta con 23 cromosomas. Al formarse los pronúcleos masculino y femenino, tejidos llamados microtúbulos jalan a estos así, uniendo los dos grupos de cromosomas y completando el proceso de fecundación. En este instante, nace un código genético único, determinando su sexo, color de cabello, color de ojos y cientos de otras características. El nuevo cigoto unicelular es el comienzo de un nuevo ser humano. Y ahora las trompas de falopio y los cilios barren gentilmente al cigoto hacia el útero, donde él o ella se implantarán en las ricas paredes uterinas, creciendo y madurando por los siguientes 9 meses hasta el nacimiento de una nueva vida. Listo. Nicodemo va a ir de noche y visita al Señor, ¿cierto? Ya conocemos la historia. Y él le dice, el Señor Jesús le responde y le dice que le es necesario nacer de nuevo, ¿cierto? O sea, bueno, sabemos que tú eres maestro de Israel y que nadie hace esto que tú haces si no está Dios con él. Entonces, el Señor le dice, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él le dice, él les responde un poquito carnal y le dice, ay, como yo siendo viejo me puedo meter otra vez en el vientre de mi madre. Entonces el Señor Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí acabo de mostrar, o poniendo el video, mostramos un nacimiento natural, ¿cierto? Una fecundación, cómo el espermatozoide se dirige a buscar el óvulo, ¿cierto? Sí, y sin embargo, el óvulo tiene cierto desplazamiento
para encontrarse con él. Y finalmente generando una nueva criatura, ¿cierto? Un nuevo ser. Al unirse los dos, entonces llevan la mitad del cromosoma genético, así como María llevaba la mitad del cromosoma genético, supongo que el Espíritu Santo llevaba la otra mitad, más el cromosoma Y, que es lo que determina que es varón. Bueno, entonces, mire cómo es tan bonito Dios. En Génesis 19:11 dice, el episodio de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Entonces, ellos dicen, entréguenos esos varones que acaban de llegar. Pues para no ir allá, les resumo. Entonces, dicen, ¿cómo van a hacer este mal? Dice Lot. Dice, sí, entréguenoslos. Entonces, ellos los persiguen y golpean a Lot y cierran la puerta. Y llega y les cae un juicio, lo veríamos de esa cierta manera, les cae ceguera. Y ellos siguen buscando la puerta. Entonces dice en Génesis 19:11, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Si tenían ceguera, no podían ver, ¿cierto? Pero eran tan obstinados que seguían buscando la puerta. Si no podían ver, tampoco iban a poder entrar. Así que hílenlo para que vean, porque dice que en los postreros días será como Sodoma y Gomorra, mirando la parte espiritual, por lo que dice Ezequiel. Ellos eran obstinados, orgullosos, no prestaban la mano al menesteroso, al que lo necesitaba. Eran ociosos y no tenían afecto, o sea, y tenían mucha abundancia de pan. Entonces, creo que no es nada diferente a lo que se vive hoy día. Hay un nacimiento natural, ¿cierto? Donde hay mamá y papá y para que haya una concepción. Aquí también hay una concepción, lo podemos decir de esa manera. Entonces, en Primera de Pedro 1:23, alguien que me lo lea. Ahí están en la pantalla para que por favor. Si ya Pipe lo tiene, por favor lo lees. Sí, ya tengo Primera de Pedro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces somos renacidos por la palabra de Dios. O sea, dice el Señor Jesús, si no nace usted de nuevo, no puede ver el reino de Dios, ¿cierto? Y si usted no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es el agua? Según ese versículo. La palabra. Muy bien. Según este versículo, la palabra. Eso, ahora Santiago 1:18. Dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer por la palabra. Ahí está comprobando lo que el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo. Muy bien, ahora Primera de Juan 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y Juan 15. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Gracias, hermano Bayro. Entonces, definitivamente, aquel que es hijo de Dios ha sido engendrado de Dios. O sea que esto depende de mí o de quién depende. O sea, para que mi hijo naciera, Nicolás sí dependió de mí porque pues tuve que poner el óvulo y pues Beto puso el espermatozoide, ¿cierto? Pero en este caso, cuando el Señor Jesús es puesto en aquella virgen, bueno, vayan pensando en esto. Bueno, ¿qué se necesita para ser salvo? Yo quisiera escuchar a alguno de ustedes, ¿usted qué le contestaría? Ay, venga, ¿yo qué necesito para ser salvo? Hermano Hernando. Con esa pregunta a mi mente siempre ha venido un versículo, pero ese mismo versículo implica muchas cosas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese cree, pues no solamente es creer como de palabras, sino implica un cambio total de mi vida para que ese cree sea verdadero. Creer, entender, buscar, conocer, obedecer y muchas más cosas. Bueno, bien. ¿Alguien más? Jackie. Sí, es justamente eso, cree en el Señor Jesucristo.
Pienso que lo que Hernando dice es cierto, pero inmediatamente que yo creo en el Señor Jesucristo, todas las otras cosas se dan. O sea, no tengo que hacer esfuerzo, no tengo que hacer, sí, esfuerzo como para que el que crea en Él sea obediente. O sea, si yo creo, realmente soy obediente. En algún momento, estudiando con mi hermano, él decía, cuando uno le dice a un niño, por ejemplo, que no meta el dedito en la toma, ¿cierto? Porque se va a, a, a generar una corriente y el niño lo hace, ¿por qué lo hace? Sí. ¿Porque te desobedeció o porque no te creyó? Entonces siento que la obediencia está con el creer. Si yo creo en el Señor Jesucristo, soy salvo. Todo lo demás viene unido a eso. Bueno, Giovanni. ¿Qué se necesita para ser salvo? Nacer de nuevo, me imagino yo. Nacer de nuevo de acuerdo a lo que usted viene exponiendo, creo. Efectivamente, nacer de nuevo. Sigue. Así como el espermatozoide busca el óvulo, así el Espíritu Santo llega a la Virgen, a la mujer. Entonces, esto viene del Espíritu y no viene de mí. Como dice Juan 3:16, que todos no lo sabemos de memoria, o alguien lo quiere leer. Me da risa porque es que ese es el versículo que todo el mundo debemos saber. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, bueno, entonces se necesita, el espermatozoide y el óvulo para que haya una concepción y una nueva criatura, ¿cierto? Pero se necesita donde se aniden, donde se metan para que esto se desarrolle. Viendo otro video, decía que estas células se dividen en dos, ¿cierto? Y al mismo tiempo, ellas siguen dividiéndose, haciendo una división hasta formar una gránula o un cigoto. Y ellos, al mismo tiempo, cuando ya el cigoto se ha puesto en la placenta, ellos se dividen en dos, con los cromosomas genéticos y todas estas fibras que hacen que esto suceda. Pero al mismo tiempo, esos dos nuevos seres que se crean, uno es el embrión y el otro es la placenta, ¿cierto? O sea que necesita un sitio donde ubicarse. Entonces es lo mismo. La palabra necesita nacer, dice el Señor, del agua, o sea, la palabra y el espíritu. Entonces, ¿dónde necesitan un recipiente, cierto? ¿Dónde ubicar esto? Ese recipiente somos nosotros, ¿verdad? Y también es nuestra fe, porque hay dos. Puede que esté el recipiente, pero no crea, como dijeron algunos hermanos. Se necesita creer en esto. Bueno, entonces llega el Señor Jesús le pregunta a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El término de nacer de nuevo es un concepto del Nuevo Testamento, más exactamente aquí en el Evangelio de Juan, ¿cierto? Donde Jesús le dice esto a Nicodemo, que debe nacer de nuevo para poder entrar en el reino o ver el reino de Dios. Sin embargo, en el Antiguo Testamento no se usa esta terminología, pero si el Señor Jesús le dice a Nicodemo, oiga, Nicodemo, es que usted es maestro y no sabe dónde está esto, entonces yo le hago la pregunta, ¿usted sabe en el Antiguo Testamento dónde está escrito esto? ¿Que usted debería nacer de nuevo? ¿Alguien de ustedes lo sabe dónde está ubicado? No, la verdad no. Ya aquí tiene la mano, la manita levantada. No, fíjate que no tengo idea dónde está exactamente esa escritura que nos dice en el Antiguo Testamento. Pero eso me emociona muchísimo porque significa que desde allá se habla de ese nuevo nacimiento y eso es una maravilla. O sea, Nicodemo, usted debería saber, usted es maestro de la ley, ¿cómo así? Le mete cierta vaciada así, sutilmente. Bueno, en el Salmo 51:10, alguien que lo lea, por favor. Yo creo que Jenny debe saber también dónde está, porque ella lo cita mucho. Yo tengo el Salmo 51:10. Lea, por favor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Está hablando, ¿Sí es el rey David quien está hablando, está profetizando. ¿Será? Sí, es el
¿Tú me dijiste 51:10? Sí, 51:10. Dice, Quiero volver a leer. crea en mí de volver a nacer. Crea en mí, oh Dios, no de creer, sino de crear. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Está hablando de renovación. De Bien, renovar, sí, Señor. Ezequiel, ténganlo ahí en su mente. Ezequiel 36:26, que este es el que siempre habla Jenny. Yo lo tengo, justo lo voy a compartir. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y y los pongáis por obra. Eso, entonces dijo que iba a poner un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y también en Jeremías 31:33, el famoso Jeremías 31:33, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y ya no tendrá necesidad de que el hermano le enseñe a su hermano, sino que yo mismo les enseñaré. O sea, ya deberíamos haberlo sabido. Bueno, en el caso de Nicodemo, porque es maestro de la ley, nosotros no necesitamos, o sea, lo deberíamos saber porque todavía no somos maestros de la ley. Pero de todas maneras, sí estaba escrito allá, sí debería haberlo sabido, pero uno obviamente como es muy niño cuando empieza, uno no entiende esto. También, o sea, no es como que me voy a acusar por eso, no, solamente que pues uno a veces no entiende cosas, ¿sí? Pero como Dios sí le dice a Nicodemo, por ser maestro, usted debería saberlo. Bueno, en el Antiguo Testamento alguien podía nacer de nuevo, con lo que ya vimos que nace del agua o de la palabra y nace del Espíritu. Alguien podía nacer de nuevo allá en el Antiguo Testamento antes de que el Señor Jesús viniera. Leamos Juan 14:18, desde 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. ¿Qué dijo? Y está o estará. Recuerden que está hablando el Señor Jesús, todavía está vivo. Estará. Perdón, eso me hace pensar en que hablábamos esta semana que él dice, les conviene que yo me vaya. Sí. Sí, entonces les conviene que yo me vaya pues para que llegue el Espíritu Santo, ¿no? Eso quiere decir que antes de que el Señor Jesús viniera, no se podían hacer de nuevo. Tendría que venir el cumplimiento del tiempo, este hombre nacido de mujer y nacido bajo la ley, se cumpliera todo, para que pudiera recibir la promesa. Entonces, alguien que lea Tito 3, por favor, 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces está hablando de la regeneración, ahí en ese versículo, ¿cierto? Es que quiero tomar la parte B. Es el cambio de naturaleza producido por el Espíritu Santo en el ser humano. Regeneración es el cambio de naturaleza producido por el Espíritu Santo en el hombre, ¿sí? Y esto hace que declare al hombre justo y ya no pecador, porque ustedes saben que en Génesis todo se dañó, allá todo se perdió su naturaleza, que era conforme a la misma imagen, al soplo que había dado Dios. Entonces todo esto se dañó haciendo el hombre su propia voluntad y dominando su propia alma, tomando sus propias decisiones. Entonces, cuando viene este cumplimiento de la promesa, el hombre ya está muerto y separado de Dios, ¿cierto? Necesita nacer de nuevo para poder estar limpio y poder tener una relación con Dios, es más, para poder ser santo como Él es santo. Hechos 10:47, por favor, alguien. Dice así: entonces respondió Pedro,
¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, esta promesa, lo que en el contexto ahí de Pedro, él está diciendo que también los gentiles o aquel que cree puede recibirlo. Esta promesa, ¿listo? Es para aclarar eso. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús, quién sabe por qué el Señor Jesús tenía que nacer de una virgen? Porque todos los hombres estaban separados de Dios, muertos. Por su naturaleza pecaminosa, porque dice allá en Génesis 5 que ya los hombres nacieron, o sea, tuvo Adán un hombre conforme a su semejanza. Así que todos nacimos bajo esa misma semejanza, ¿cierto? A la de Adán. Entonces viene otro que ya es conforme al Espíritu. Entonces, después de la cruz pasan estos 50 días, recuerdan que se les presenta por 40 días a todos, y entonces viene el día de Pentecostés para cumplir lo que decía en 14, 17 y 18, que yo me voy, pero les mando el Consolador, el Espíritu Santo, quien les va a enseñar y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Disculpa, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, señor. En ese mismo versículo que estás nombrando de Juan 14, 17, me llamó algo la atención. Él estará en vosotros, está en futuro, pero antes hay uno en presente que dice, porque mora con vosotros, mora en presente, pero luego dice, estará en vosotros en futuro. ¿Cómo se entiende ese presente y ese futuro? Ustedes saben bueno, yo pienso que la respuesta está aquí. Ustedes han leído la de Hechos 19, donde dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a cierto discípulo y le dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Por allá en otro lado está Apolos y llega Priscila y Aquila y él está hablando con denuedo, dice, y está hablando del Señor Jesús y dice que se arrepientan y está hablando del Evangelio de Juan y todo esto, ¿sí? De lo que Juan dijo. Y entonces llegan y Priscila y Aquila lo apartan y le dicen, oiga, venga, le enseñamos más acerca de ese camino. Es como que tampoco Apolos había recibido el Espíritu Santo. Cornelio dice que era un hombre justo, piadoso y que daba limosnas y ayunaba. Pero entonces el Señor lo manda a Pedro y le dice, vaya, para que él reciba también el Espíritu Santo. Había mucha gente que, de hecho, yo pienso que mirando esta pantalla, las características de un hijo de Dios, porque a veces Joan esta semana me decía, hay personas que no han nacido de nuevo y no pueden mostrar quién es Dios, porque tiene mucha amargura y mucho odio. Entonces yo decía, ¿será que esa persona no ha recibido el Espíritu Santo? O está como estos, aman al Señor Jesús, hablan de Él, saben de Él, pero tal vez nunca han recibido el Espíritu Santo, ¿cierto? Tal vez les falta esa parte. Es como que hay dos clases, ¿cierto? El que no es incrédulo, el creyente, pero no lo ha recibido aún. Porque aquí es muy claro, sí, dice, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿Sí ven? Y Apolos estaba hablando también en otra parte del Señor Jesús, pero él tampoco lo ha recibido hasta que Aquila y Priscila le dijeron, venga, recíbalo, ¿sí? Bueno, yo creo que por ahí se va desarrollando, no sé si tu pregunta está resuelta, hermano Hernando, o... Porque vea, ustedes están limpios por la palabra y realmente Él es la palabra. Ustedes ya están limpios, pero sus pies todavía no. ¿Cierto? Así les dicen en otra parte. Ustedes están limpios, pero necesitan lavarse los pies. Yo puedo compartir un poco sobre lo que Fernando está preguntando, también apoyar a Byron, espera un momento. Angie, después Byron. Está levantando la mano. Angie o José. Esto que está diciendo Nubis sería bueno que lo vayamos a buscar en Hechos, ¿no? Porque dando un contexto, dice que en ese momento empieza la iglesia a expandirse. Entonces mucha gente ya tenía el conocimiento.
hablando solamente de conocimiento, pero recuerden que es el Espíritu quien trae la revelación y el entendimiento. Entonces hay una persona que conoce mucho y dice, como dice Nubes, estaba ahí predicando y diciendo, pero entonces hay dos personas que ya tienen el Espíritu y lo llaman y le dicen, venga, yo hago, y le explico un poquito más para que usted reciba este Espíritu Santo y pueda entender aún más. Entonces esto que está diciendo Nubes están hechos, pero habla a futuro, a causa de que sí, en el momento, como está la humanidad, se conoce de oídas, pero es necesario que se reciba. Por eso era necesario que el Señor Jesús se fuera, para que nosotros pudiéramos ya tenerlo y entender. Gracias, Byron. Ok, revisando el pasaje que pregunta Hernando, dice, al Espíritu de verdad que yo rogaré, acá, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que estés con vosotros para siempre. ¿Verdad? El Señor Jesucristo va a rogar al Padre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ¿a quién le habla? Los discípulos, le conocéis porque mora con vosotros, ¿sí? Y estará en vosotros. O sea que sí, actualmente moraba con ellos, vivía con ellos, pero aquí va a hablar de que estará en vosotros, ¿sí? Ya, en su interior. Y mirando el pasaje del bautizo del Señor Jesucristo, dice, eso es, lo estoy viendo en Mateo 3, 13 al 17, lo voy a resumir en el 15, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó, o sea, que lo bautizara. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora, lo que yo logro comprender acá es que vino al Señor Jesucristo, por eso moraba con ellos, con los discípulos, pero les dijo, necesito yo irme para que Él se quede y ahora sí va a venir a ustedes, usted va a convivir en ustedes, ¿sí? Es lo que yo comprendo. Usted le estaba hablando de sí mismo. Exactamente, por eso moraba con ellos. Sobre él. No sé si están por ahí. Es que el mismo Dios que, o sea, descendió del cielo, ¿cierto? Y entró en usted. O sea, el momento que el Espíritu Santo levantó al Señor Jesús de los muertos, es cuando recibe la promesa, porque antes estaba sobre. De hecho, estaba sobre el Señor Jesús, porque en Isaías 11 lo dice, para que vayan apuntando ahí, después lo buscan, que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para que el cojo salte, en fin, estaba sobre él. Entonces, el mismo Dios descendió al cielo para venir a meterse particularmente en mí y colectivamente en un pueblo, en un grupo de gente, ¿cierto? El nacimiento natural da la existencia, pero el nacimiento espiritual que es en nosotros es particularmente el que nos da vida, ¿sí? Ese nos da vida a nosotros, más los otros luego existen, ellos no tienen vida, están muertos, ¿sí? Entonces, como ahora tenemos vida, ya no depende de mí el que yo tenga vida, sino depende del Espíritu Santo, o sea, no depende de nosotros. Ahora somos participantes de su naturaleza divina. Entonces hay unas características que yo puse acá, que ya las había nombrado en ese tiempo, pero pues las vuelvo a traer y solo voy a nombrar unas porque eso hay muchas. Entonces en Romanos 8:16 dice que el Espíritu me da testimonio a mí que yo soy hija, ¿sí? Algo dentro de usted por allá le dice, oiga, usted es hijo de Dios. Así usted haga mal, así se comporte, yo no sé cómo, así, o sea, no depende de su comportamiento, sino algo dentro de usted le dice, oiga, usted sí es hijo, ¿sí? Entonces, esto no es una expresión emocional del Espíritu Santo, o sea, esto no es un sentimiento emocional, es algo que es incomprensible para la mente,
Lo digo por la de Corintios, que dice que nadie, el hombre natural, no puede comprender las cosas del espíritu ni las puede discernir, porque se han de discernir espiritualmente. Solo el espíritu que mora en Dios puede dar a conocer el pensamiento de Dios o el corazón de Dios al ser humano. Así que eso es de él, y particularmente él, y depende de él. Entonces, otra característica, bueno, esa es que usted da testimonio de que es hijo de Dios, porque el Espíritu Santo mismo le da testimonio a usted. Otra está en 1 Juan 5, 1 al 2. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ve, acá está la respuesta para la hermana o el hermano que estaban diciendo al principio. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Esa es otra característica. Usted ama a su hermano y ama sus mandamientos, ¿cierto? Ama los mandamientos de Dios y usted se esmera por cumplirlos. Bueno, otro. En Gálatas 5, 22 y 23 da fruto. El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y dominio propio. Bueno, si usted da fruto con eso, si usted muestra eso, usted es un hijo de Dios. O sea, yo pongo esto para que usted se analice y mire en qué categoría está. O sea, si todavía es de los que sí conocen a Jesús, aman a Jesús, ay, pero todavía no recibe el don del Espíritu Santo, porque junto con el don del Espíritu Santo usted recibe unos dones, según el Espíritu Santo los quiera dar, como Él los quiera impartir. Sí, porque eso también lo dice en otra parte. Pero el Hijo de Dios da fruto. Otra que no apunté ahí, que se me viene ahorita a la mente, es que el Hijo de Dios siempre predica el Evangelio. Vaya por todo el mundo y predique en el nombre, y bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, usted va a poner las manos y los enfermos se van a sanar, así lo piquen serpientes, escorpiones o coma cosa mortífera, a usted no le va a hacer daño. ¿Sí? Entonces esas características usted piense dentro de su ser si las tiene. En Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, ¿cierto? Y también otra que dice en 1 Corintios 3, 16, 17, que dice, ustedes son templo del Dios viviente, ¿cierto? Y ustedes, como son templo del Espíritu Santo, el cual es santo, y no es de ustedes ese cuerpo, sino mío, entonces ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Entonces, ese Dios del universo se vino a vivir acá, se metió aquí, ¿sí ve? Y entonces yo empiezo a ser transformado, y yo empiezo a ser transformado, y todos nosotros empezamos a ser cambiados. Entonces el Espíritu Santo aparece en la Biblia, simbolizado, bueno, usted, no sé si recuerda el versículo de Hechos donde dice que el Espíritu Santo levantó al Señor de los muertos y así como lo recibió Él por el Padre, dice, así pues Él lo impartió a nosotros, así como Él murió, resucitó, así es la misma cosa, es la imitación. Resucitamos juntamente con Él y nos hizo sentar con Él a la diestra del Padre en lugares celestiales. Aquí muestra el Espíritu Santo que aparece en la Biblia en varias partes, ¿cierto? En el Antiguo Testamento o en el Nuevo, como el aceite, el viento, una tierna paloma y un fuego. Y el fuego es un poder difícil de apagar. Usted va a apagar un incendio, ¿o cuánto le cuesta apagar cuando se les prende esas montañas llenas de fuego a esos helicópteros, lo que sea? Si no es que viene una lluvia y apaga eso, ¿cierto? Pero, hola, nosotros lo apagamos. El poderoso Dios del universo, el Espíritu Santo, tierno como una paloma, ¿cierto? Así como es la naturaleza, nosotros lo logramos apagar, ese poder. Entonces, ¿cómo es que yo logro apagarlo? ¿Cómo es que yo logro entristecerlo? Todo lo que resulte contrario a su naturaleza puede contristarle. Por eso él dice, sean santos porque yo soy santo. Allá en el Salmo 78, 40 dice algo así como que el pueblo de Israel se rebeló y en una versión dice, y me afligieron. Por eso yo los deseché y me enojé con ellos.
Entonces, en el Antiguo Testamento también se contristaba, también allá en Génesis donde dice que le dolió en su corazón haber hecho el hombre así, o sea, se contristó, se puso triste. ¿Cómo logramos hacer esto? Porque este en realidad es a donde yo quería llegar. Entonces, los problemas del ser humano en realidad no es en el espíritu, sino en el alma, ¿cierto? Y no es en el cuerpo, y es en el cuerpo que se refleja, no es en el cuerpo que yo muestro, ay, es que estoy aburrida y siempre comiendo lo mismo, siempre debiendo el recibo. No, todo está en la mente, todo está en el alma, todo está en ser agradecidos. Entonces el Espíritu Santo, él es vida para nuestras almas, luz para nuestro entendimiento y consuelo a nuestro corazón. Él es vida para nuestras almas porque era ella la que estaba muerta y separada, volvió a darnos vida, renovando nuestro entendimiento para que el alma sea, se fortalezca y llegamos a la estatura del varón perfecto. Luz para nuestro entendimiento, como dice que en 2 Corintios 4:4, que dice que el Dios de este siglo entenebreció, cegó el entendimiento de los incrédulos. A nosotros nos fue dado el Espíritu Santo para tener la luz, el entendimiento de la misma palabra y de los secretos más profundos de Dios, como dice la que yo les digo de Corintios, que solo el Espíritu de Dios discierne los pensamientos de Dios para darnos a conocer. Y es consuelo a nuestro corazón. Entonces Él nos consuela, porque esto no es fácil. Por eso dice Dios, el reino de los cielos es para los valientes, porque es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno, ¿cierto? Entonces, contristarlo es hacer caso omiso a la voz de Dios, es despreciar su naturaleza bondadosa y delicada. Contristar al Espíritu Santo es hacer caso omiso a la voz de Dios. O sea, yo desprecio su naturaleza. Yo no le hago caso a lo que Él dice. Entonces, ¿qué tiene que hacer Él? Sí, 1 más 1, 2. Se contrista, ¿cierto? Entonces, ponlo en el otro, por favor. El éxito que el mundo ofrece es una ideología, un estándar de vida. O sea, usted para ser exitoso, usted tiene que tener plata, usted tiene que tener tantas carreras y usted tiene que tener no sé cuánta plata, ¿cierto? Le estoy nombrando las 3 cosas que hacen que un hombre tenga valor, un ser humano. Como dice allá en Jeremías, los títulos que tenga, la plata y el dominio. Lo mismo de los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos. Esa es lo mismo. Entonces, usted tiene que ser así y le ponen a uno un currículum y tiene que mantener el cuerpo no sé cómo y comer no sé qué y hacer tanto ejercicio y no coma esto porque le hace daño y en fin. Entonces, le ponen a usted una ideología y dice que eso es tener éxito y sobre todo tener dinero. Pero ¿cuál es el de Dios? El de Dios, el éxito de Dios es la cruz. O sea, hermano o hijo, yo quiero que usted sea prosperado en todo, así como prospera su alma. Él no está hablando de platica. Él está que usted sea prosperado en todo. El éxito de Dios en realidad es mi hijo, es la cruz. ¿Sí? Entonces, alguien por favor me lee 1 Tesalonicenses 5:19 y alguien que busque Efesios 4:30, por favor. O bueno, desde antes. Dice, no apaguéis al espíritu. Sí, y antes de eso está diciendo una serie de cosas, como que, venga, no sean ociosos, ayuda a su hermano, ore por el que está, por el de poco ánimo, ayúdense, oren sin cesar en todo lugar, en todo tiempo y en todo lugar, ¿cierto? ¿Y qué dice Efesios 4? Nos vamos a tener, todo el mundo busque Efesios 4, por favor. 4:30. Pero, Efesios 4. Leámoslo un poquito antes, ¿cierto? Dice, renuévense, puede ser desde el 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno,
para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Hasta ahí? Bueno, nosotros tenemos el poder para obedecer a Dios. O sea, ya Él nos dio el poder para poder hacerlo. Perdonen la redundancia. Sí, sí. Sí, O sea, claro. nosotros somos capaces de obedecer a Dios. Usted se ha preguntado eso, ¿será que sí o sí puedo? O como Moisés, ay no, yo no puedo, tengo miedo, no puedo ir, no puedo hacer eso. ¿Estamos capacitados? ¿Ya nos fue dado eso o no? Perdón, Lo, es que lo que han visto, la exposición que les di. no sé si es tanto como el poder o la voluntad, ¿no? Porque finalmente uno no puede ahí anular lo que tú decías, no apaguen el Espíritu Santo, entonces requiere de que el ser humano tome una decisión, capacitado está, pero tiene la voluntad para hacerlo o no hacerlo. Y vea que ahí empieza diciendo, Pero, perdón, novia, pero sí, tu pregunta es válida. O sea, estamos capacitados, totalmente capacitados. ¿por qué? Lo otro viene de lo que acaba de decir Angie, que es la voluntad. ¿Qué tanta voluntad tengo yo para eso? Yo no puedo decir que no puedo, ni Bueno, puedo decir que no tengo la capacidad, porque si la tengo, Dios me la entregó a mí bueno, y me la selló con el Espíritu Santo. porque vea, nosotros nos fue dado el Espíritu Santo. O sea, yo sí tengo el poder, porque nos fue dado el Espíritu que mora en mí. Él me dice cómo hacerlo. Dice, pues yo los doy para que les recuerde y les enseñe todo esto que yo ya les enseñé y lo que tienen que hacer, ¿cierto? O sea, que sí tenemos la capacidad, no por mí, no por Nubia, porque Nubia puede saber mucha Biblia, pero no practica y obedece lo que está diciendo el Señor. Fíjense que ahí comienza a decir, despójese del viejo hombre y revístase con el nuevo, ¿cierto? Entonces llega y empieza a nombrar una serie de cosas que lo caracterizan por vivir esa nueva naturaleza. Entonces dice en Primera de Juan que guarda sus mandamientos, y ninguno que es nacido de Dios, nadie que es nacido de Dios practica el pecado. Ninguno. No es un practicante natural del pecado. No se puede. Eso no se puede hacer. No quiere decir que usted no peque, o que pensó algo mal, o que tuvo un mal pensamiento, que es una mentira, pero no vive en eso. Usted se contrista también, usted dice, ay, Dios mío, perdón, Señor. ¿Sí? Pero usted no vive en eso, no se deleita con eso. Como yo veía o me escuchaban, porque a mí no me gusta ver eso, de alguien que se deleitaba haciéndole daño a un animalito, a un perrito. Yo decía, uy, no, ¿cómo pueden? O sea, y el hombre natural sí puede, porque en ellos no viven la justicia, ellos no quieren hacer justicia, ellos se deleitan con la maldad, como dice el proverbio. Entonces, el que tiene ya la simiente dentro de sí, no puede pecar, ni debe hacer esto, porque es una nueva criatura, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, quiero que leamos aquí, dice, desechando toda mentira, quiero tomarlo desde ahí, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, usted se pone a pensar dentro de usted, ay, yo no digo mentiras, ¿de dónde saca ella eso? Y de verdad uno no quiere decir mentiras, ¿cierto? Pero vea, cuando uno acepta las cosas del mundo, su ideología, entonces, ay, es que yo quiero que me cabrestían como un caballo, porque es que yo ya me cansé de ser persona, entonces voy a ser caballo, le pago a alguien para que me cabrestíe. Otra, es que la gallina es violada por el gallo, entonces nos levantamos nosotros para defender las gallinas o los animales. ¿Eso es natural? Entonces, esas cosas, yo he escuchado a algunos creyentes que dicen, es que eso es normal. Perdóneme, eso no es normal. Eso no puede ser normal. Entonces, eso es decir mentiras. El diablo es padre de mentiras desde el principio, y los hijos del diablo, dice allá en Juan 8, porque él es padre de mentira y desde el principio miente.
Entonces, hoy día ha puesto tantas mentiras que la religión es una mentira, llevando a las personas al infierno. O sea, hacen de la misma, el mismo doctrina del Señor Jesucristo una doctrina nueva. Y toman lo que les conviene y el diablo los engaña en eso y los enreda porque él es falso, en él hay falsedad. Entonces hace una religión donde sí, todo el mundo habla de la ley de Moisés y por qué se esconde para, digamos, si está adulterando, porque tiene que esconderse y por qué roba escondida, ¿cierto? Entonces porque sabe que está haciendo mal, porque sabe que existe una ley que dice que no se debe hacer eso, que la ley es santa, es verdad. Entonces, cuando yo estoy de acuerdo con eso, ay, eso no pasa nada, hay que dejarlos y respetarlos. Estoy de acuerdo con esas mentiras. Entonces aquí dice, desechando la mentira, hablen la verdad. ¿Con qué saco yo la mentira y meto la verdad? Para desechar estos pensamientos horribles que se me metieron o me trataron de meter. Mejor dicho, desechen la mentira con la verdad, que solo el Señor da. Sustitúyala. Sustituya siempre, porque siempre estamos recibiendo esos dardos, recibiendo del diablo lo que sea que él use el sistema para engañarnos. Dice, no sea que sus sentidos sean engañados como Eva y ustedes se alejen de la verdadera fidelidad a Cristo. Bueno, entonces hable cada uno con su prójimo, dice ahí, mientras la verdad cada uno con su prójimo. O sea, ¿sabe qué? En esto nos alienta, nos alentamos unos con otros. Ay, venga, usted dijo tal cosa, venga, yo lo exhorto y le voy a decir que así no se dice, haga esto, de acuerdo. Yo oí, como dice el Señor Jesús, escrito está. En realidad, lo que él puso en práctica fue la palabra. Sustituyó lo malo del mundo para hacer lo bueno, ¿cierto? Para utilizar la palabra y obedecer y andar en ella, porque eso hace el Hijo de Dios, guarda sus mandamientos. Bueno, entonces dice, la siguiente dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ah, no, yo no me enojo, eso es una ira santa. ¿Usted no les ha pasado eso? ¿No han escuchado eso? Es que eso es una ira santa. Sí, la he escuchado. Eso. Entonces, sí se puede uno airar, porque ahí dice airaos, pero no pequéis. Sí hay una ira que es celosa, como cuando usted ve una injusticia. Entonces usted dice, ay, no, qué pesar, o sea, me arrabia eso que pasó, uy, qué piedra, ¿sí? Pero otra cosa es dejarse dominar usted de la ira y ofender a otra persona y lastimarla. Y antes me voy a vengar. Tanto lo deja curtir y pasar porque dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, está queriendo decir, oiga, no lo deje pasar, vaya, pida perdón o vaya, arregle esa situación, pero no lo deje pasar mucho, ¿sí? Y entonces usted termina en venganza. Y eso es diabólico, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, hermano. ¿Sí? O sea, está diciendo eso, que usted se puede irar, como hizo el Señor Jesús. ¿Se acuerda que volcó esta de los cambistas y le dijo, ustedes qué hacen negociando en la casa de mi padre? Si eso no está bien, eso de verdad se era una ira de celos, porque estaban haciendo lo que no era, lo que no debían haber hecho con lo santo, con lo de Dios, ¿sí? Y lo mismo le puede suceder a uno cuando uno una injusticia, pero ya es delicado cuando pasa a ser malo, indigno o lo que sea, porque sea el vecino, sea el presidente que no nos gusta lo que hace, lo que sea, ¿cierto? Y entonces nos ponemos muy enojados. Entonces hay que saber tener ese dominio para no dejarnos dominar de ese pecado egoísta, vengativo y que irrita y que hace mal. Bueno, en el siguiente dice alguien que lo lea, el que hurtaba, para que yo no lo esté leyendo. Alguien, es que quiero saber si están poniendo atención, alguien que me lea. Discúlpeme, mi hermana, que es que quería leer este pedacito respecto a lo que su merced está hablando, en esta mañana nos está hablando. Entonces, y me hace la pregunta que y le digo yo aquí a mi esposo, dice acá de Juan 8:43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra?
Y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Entonces, sea a veces cuando nosotros nos airamos y las mentiras, uy, no, lo que su merced está diciendo ahorita, que esa mentirita es sí, una mentirita, sí, así algo pequeñito, que hubo airados, que nos da ira, rabia, eso es lo que a veces cargamos en nuestro corazón como una cizaña por allá, como que sí. Entonces, la palabra es, ¿por qué no entendés mi lenguaje, Marta, Antonio? ¿Por qué no podés escuchar mis palabras? ¿Qué les está pasando? Cata, tú la puedes pasar un momentico a la siguiente y ahorita nos devolvemos. Ya. Entonces dice Juan 8:44 y alguien que me lea Juan 10:10. Juan 10:10 Sí, dice acá, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. entonces el hijo del diablo roba, ¿cierto? Y dice que vino a robar, porque ahí dice el que hurte ya no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, usted diría, no, yo no robo, y de verdad yo no robo, Nubia no roba, a mí no me gusta robar, o sea, yo no tengo esa tendencia, ¿cierto? Pero ¿qué, cómo está diciendo que roba? ¿De qué manera está diciendo ahí que está robando? ¿Alguien quiere decirlo? Cuando no tiene que dar, Ah, ¿y por qué por qué no tiene nada para dar? porque no trabaja. Mm. Bueno, pero hay gente que tiene y trabaja, pero no da. Ese es el que roba. Ujú. Y entonces diría yo, bueno, y entonces cuando yo trabajo en una empresa, voy a hacer este ejemplo, me están viendo, ¿cierto? Entonces yo soy contadora, manera de ejemplo, ¿no? Entonces yo hago y hago las cuentas. Ay, voy a jugar un ratico y me la paso en el celular o mirando los chats o hablándome con alguien. ¿Qué estoy haciendo? Robándome el tiempo. Ah, le estoy robando el tiempo a la empresa que me contrató. Sí, hay varias maneras de robar. Pues no voy a detenerme en nombrar todas las maneras de robar, pero sí roba uno. Es más, no solo aquí a la empresa de esa persona, sino yo también robo cuando yo no le dedico tiempo a Dios. Cuando yo no me dedico un ratico a estudiar la palabra para que Dios mejor me enseñe, o me dedico a orar para que al menos cómo salgo de esta dificultad que tengo, en este chicharrón que me metí, porque termino no echándole la culpa a Dios en lo que yo me metí y en el problema que tengo, ¿sí? Y no tengo un corazón agradecido, sino que antes, por culpa de uy, Dios no me ayuda, ¿sí? Entonces, sí hay alguna manera de robar, pero hay muchas, pero estoy nombrando esta que se me viene ahorita a la cabeza, ¿cierto? Sigamos, alguien que me lea más, alguien está en Efesios, que me salí ahí para leerla de, bueno, sí, Efesios 4, dice que el que roba, el que hurte, porque vea, entonces usted dice, sino que tenga que compartir con el que padece necesidad, usted ve a su hermano con necesidad, yo tengo de más y Dios me dio una plática extra y mi hermano tiene que pagar el recibo, le voy a ayudar a pagar el recibo. En realidad esa es la manera que está diciendo ahí. Yo no robo cuando ayudo a mi hermano y le ayudo de cierta manera como se pueda, como Dios lo ponga en el corazón. Ya que la persona no quiera, Dios me prosperó esta semana, dijo Pablo, de acuerdo a lo que me prosperó, así voy a dar. Bueno, y dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Qué vas a decir, Angie? Bueno, Angie. Se inició hablando del espíritu, ¿no? De la guía del espíritu. Y de hecho la palabra habla mucho o sea, digamos, de cosas que se tienen que hacer, de cosas que no se tienen que hacer. Pero sobre todo habla de ser llenos del espíritu para ser guiados por el espíritu, ¿no? Entonces, en este caso, no hay que perder el foco en el sentido de que, si bien lo que se está diciendo de
Si usted tiene para aportar, apórtelo, ¿no? Pero siempre y cuando sea guiado por el Espíritu a quién hacerle ese aporte, ¿no? Porque muchas veces el Señor mantiene en un proceso a personas y entonces, por ejemplo, lo pongo como ejemplo mi vida, ¿no? Muchas veces, una vez estaba en una dificultad, ¿no? Económica y estaba así como pensando, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y me encontré un dinero en el piso, en un lugar como rural. Y entonces me sentí aliviado, no por haber encontrado ese dinero, porque ni siquiera era una gran cantidad, sino porque el Señor me estaba recordando que quien aliviaba y quien sustentaba mi vida era Él, ¿sí? Entonces, cualquier acción no es por buena voluntad o por mala voluntad, sino guiados por el Espíritu, porque la palabra dice que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Entonces, en ese sentido, yo pienso que el punto no es estar dando, sino estar dispuesto a dar en el momento y a la persona que el Espíritu lo guía a uno. Sí, así es, muy bien. Cática, ¿lo devuelves un momentico, por favor? Entonces dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que sea para la mutua edificación, ¿cierto? Entonces, dice allá en Santiago que el poder está en la lengua. Espera, hermano Hernando, ahorita te doy la palabra. La lengua está el poder para dar vida o muerte, que no puede salir de una fuente agua dulce y agua salada a la vez. O sea, no puede usted bendecir a Dios y maldecir a los hombres, el cual es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, uno sí dice que aquel que refrena su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo y es varón perfecto. ¿Alguien puede decir eso? Alguien de nosotros, no alce la mano ni diga que sí ni no, pero piénselo. Alguien puede refrenar su lengua para que así sea varón perfecto y controlar todo su cuerpo y decir, no, yo sí bendigo a Dios, pero es que este vecino del lado, que sí me incomoda, y ahora me pone el carro ahí, el popó del perro se lo pone ahí en el césped, como sea, y le da rabia, y reniega, y en cierta manera otros maldicen. Entonces dice que no hable con palabras corrompidas. Es más, no hablen ni lo que ellos hacen en secreto, no haga eso, sino que usted, en realidad, todo esto que yo estoy nombrando es porque aquí enseguida dice, no den lugar al diablo, no contristen al Espíritu Santo. Entonces dice aquí así, si mentimos, todo esto está en el resumen acá, si mentimos en lugar de hablar la verdad, si nos enojamos egoístamente, ¿cierto? Si hurtamos de cualquier manera, robando el tiempo, o no lo compartimos con otros, estamos robando. Si hablamos cosas corruptas, corrompidas, si no edificamos con nuestra conversación, si no edificamos al otro, o sea, no estamos contristando al Espíritu Santo. Que nuestra conversación sea limpia, sana, o sea, con himnos y cánticos espirituales, dice por ahí en Efesios. Y todo esto contristamos al Espíritu Santo. Entonces uno dice, pero ¿cómo lo contristo? Porque es que una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, para mantenernos llenos del Espíritu Santo es diferente, ¿cierto? Es mantenernos ahí. Pusiste acá ve a este hombre, entonces va leyendo la Biblia y se la conoce, ¿cierto? Entonces dicen yo a usted que tanto la nombra, niéguese, tome su cruz. Usted necesita morirse. Pocas palabras, usted muérase. Es que no es solamente voy a imitar a Jesús, yo voy a ser como Él, yo voy a tratar de ser como Él, yo voy a no decir mentiras, a no robar, voy a compartir con mi hermano, entonces sí. No, entonces no es tanto imitar, sino morirse. Tome su cruz, o sea humilde, manso y humilde, como dice ese versículo,
creo que está en Lucas 9:23, que está ahí citado. Mateo 16:24. Espera a ver si está ahí, si es ese. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, este se salvará. Entonces, es que ya toma sus propias decisiones. Ay, un poquito, no pasa nada, pero no, él toma su cruz, se niega a sí mismo, se muere, yo me muero todos los días para que él pueda vivir en mí, para que Cristo, para que mi Señor pueda vivir en mí y yo pueda hacer esto que dice acá en Efesios 4:30, en Efesios 4:25 al 30, porque también luego dice, quítese de ustedes todo enojo, gritería, maledicencia. Eso no nos pasa, ¿cierto que no? Eso no ocurre con nosotros. Entonces, quítese. O sea, si está diciendo, usted se lo tiene que quitar. O sea, usted sí tiene que decidir morirse cada día. Entonces, nacer de nuevo es imitar a Jesús realmente, pero no a mi manera, sí, sino con la llenura del Espíritu Santo. Entonces, sustituya la mentira por la verdad. Todo eso que nos meten o que nosotros mismos nos metemos cada día, sustitúyalo por la verdad, como dijo el Señor Jesús. Sí, bueno, yo soy el Hijo de Dios y puedo convertir estas piedras en pan, pero está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, entonces yo no voy a hacer eso, lo que usted quiere. De verdad tener la valentía de poderle decir al diablo, no, yo no voy a hacer eso, porque mi papá dice que yo soy su hija y que yo debo ser santa porque él es santo. Entonces, en realidad, no contristar al Espíritu Santo es llevar una vida en santidad, en el camino de perfección, renovando la mente cada día, renovando nuestro entendimiento para ser santos y ser como Él. Porque eso de verdad no, yo no lo puedo hacer en mis fuerzas. Entonces, como digamos, ustedes sí se fijan que todo lo que dice ahí en Efesios está en pro del prójimo, está en beneficio de mi hermano, ¿sí? Y de mí misma, obviamente, porque dice, airaos, pero no pequéis, quítese de ustedes tu enojo, pero está en beneficio también del otro, para no lastimar, sino para finalmente amar. ¿Qué ibas a decir, hermano Hernando? Acerca de la idea que decías de cuando uno roba, yo pensaría que uno roba cuando se queda para uno, se queda solo para uno mismo con algo que Dios le ha dado para que le dé a otro o para que comparta con otro. Y no solamente dinero, está incluido, pero no solamente dinero. Cuando Dios me ha dado conocimiento, cuando yo no comparto ese conocimiento con otro. Dios me ha dado tiempo, cuando yo no comparto tiempo para a otro, para estudiar a Dios. También Dios me ha dado bienes materiales, tanto para mis necesidades, como también me da cuando yo tengo ese corazón agradecido y el deseo de hacer su voluntad. Dios me dará también, no solamente para mí, sino para que me sobre para dar a otros. Y cuando yo no doy eso, cuando yo lo entiendo, pero no lo pongo en práctica, no lo doy a otro, entonces me estoy quedando con ello. Ahí pienso que se puede consolidar cuando yo estoy robando. Hermana Jackie. Bueno, hilando un poquitico la razón por la que tú colocaste ese primer video del esperma y de cómo se hace esa fecundación natural, traspolando un poquitico a la vida espiritual, entonces yo pensaría que el esperma es esa parte masculina que es el Espíritu Santo, que debe entrar en mí, que soy el óvulo, que soy la esposa, para gestar una nueva vida, la mía y la de otros, tal vez. Solamente quería decir eso, resumir eso. En resumen, suena difícil, pero dice el proverbio, pase por alto la ofensa. Eso no es fácil. A usted lo ofendieron y Dios dice, pase por alto la ofensa. Pero, y sí, muy bien, hermano Hernando, esa es la manera en realidad de robar, cuando yo dejo de compartir lo que Dios me dio para dárselo a alguien. Porque a veces dice, ay, yo no le digo porque es que
siempre se molesta y se enoja. Pero Dios dice, exhórtense, anímense, ayúdense, oren los unos por los otros. Entonces todo esto, en realidad, el no hacerlo sí contrista al Espíritu Santo. ¿Alguien más quiere dar otra opinión? ¿Quiere o aportar algo que entendió, que le queda ahí? No sé. Porque como decía Josecito, el Espíritu Santo de verdad le guía a uno a hacerlo. Ya que uno se le endurece el corazón o dice, ay, más tarde o no quiero, ¿cierto? Porque no obedece sus mandamientos. Entonces dice, no, o sea, contrista al Espíritu Santo. No, él no puede hacerlo, no puede, por más que quiera, se lo impedimos. Lo impedimos, dicho. Le ponemos límites. ¿Alguien quiere decir algo o lo está Sí, yo quiero compartir un pensamiento. Me pongo a pensar en la obra del Señor Jesucristo, cuando es lleno del Espíritu Santo y nos mira a nosotros, la humanidad, con la misma necesidad. ¿Y cuál fue su obra? Pues guiarnos al Padre, es decir, pedir al Señor que ese mismo Espíritu que lo llenó a Él, pues viniera a estar con nosotros. Y creo que nos traza un camino para seguir, y es, yo ya estoy lleno del Espíritu Santo, puedo tener esperanza en medio de dificultades, pero ¿qué hay del que aún no está lleno del Espíritu Santo? ¿Qué hay del que pasa sus dificultades sin Dios? ¿Qué hay del que sufre, yo qué sé, la pérdida de un familiar, una enfermedad, un robo, bueno, no sé, muchas cosas, pero no tiene al Espíritu Santo en su interior? Es decir, ¿cuándo encontrará paz? Nunca. Entonces creo que el camino que traza el Señor Jesucristo, nos traza a nosotros, es el de compartir esa esperanza y que también otros sean llenos de su Espíritu Santo, pues para encontrar ese alivio y esa reconciliación. Era lo que quería compartir. Gracias. ¿Ustedes saben cuál es el principal expresión, por así decirlo, que muestra a alguien que está lleno del Espíritu Santo? O sea, ¿cuál es lo que lo destaca? ¿Qué es lo que más lo destaca a esa persona cuando está llena del Espíritu Santo, cuando él no está contristado? Que cuando dice, mientras callé, dijo David, envejecieron mis huesos. Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. El gozo, el amor. Habla todo el tiempo del Señor cuando cuenta sus maravillas. Pese a las dificultades que tenga, se le murió quien se le murió, no tengo para hoy comida o lo que sea, no tengo o tengo tanta necesidad de su problema, siempre tiene gozo. El creyente deberíamos estar así todo el tiempo, gozosos. Lo contrario de estar contristado. Exactamente. Por eso uno vive en amargura. Y así como uno vive, está mostrando, uno muestra cómo está el Espíritu Santo dentro de uno. Si está contristado o no, o si está lleno el Espíritu Santo o no. Pues, así que eso lo puede revisar usted mismo. Usted mismo tiene testimonio en sí mismo. Y entonces, bueno, ¿qué voy a hacer conscientemente? ¿Qué voy a hacer con esto? De verdad, concienzudamente uno dice, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir así? ¿Voy a seguir en amargura? ¿Voy a seguir con el enojo? ¿Voy a seguir robándole a mi padre? ¿Voy a seguir mintiendo? ¿Voy a seguir? Sí, porque ahí nombra una serie de cosas. Es más, por allá donde dice no apaguen el espíritu, dice ustedes están ociosos. Están ociosos. O sea, igual que el pueblo de Sodoma y Gomorra, porque ellos en realidad pecaron por 4 cosas. Tenían abundancia de pan. Dice que eran ociosos, que no le prestaban la mano al menesteroso, o sea, no ayudaban a nadie. O sea, siempre vivían jugando, siempre vivían en diversión, buscando divertirse, porque no es diferente a hoy día. Y eran altivos. Yo hago lo que yo quiera, porque a mí se me da la gana, es que yo pienso que es así. Eso es ser uno obstinado, eso es ser uno altivo, que yo hago mi voluntad y no me someto a lo que mi padre. Entonces, para sacar estos pensamientos y sustituir la mentira, hay que meter la verdad, o sea, hay que sustituirlo por lo que dice la palabra. Entonces, lo dejamos hasta ahí. Ah, bueno, Jenny, ojalá que
alguien recibiera, no que no haya recibido el Espíritu Santo, sino que recibiera un don, otro don. Pídaselo ahorita cuando ore. Pídale un don a Dios, otro. Dice, usted anhelen todos los dones, pero anhele el mejor. Entonces, hay muchos dones, que el don de sanidad, el don de fe, el don de sabiduría, no sé qué. Pero yo quiero que ahorita oremos y usted anhele recibir un don más, para ponerlo en servicio. Eso no es para yo hincharme y, ay, yo tengo tal don. No, es para ponerlo en servicio y para la mutua edificación. Ahora sí, Jenny. Gracias. Bueno, estaba aquí pensando en algo. De pronto es un poco complejo después de todo lo que hemos escuchado, porque es bastante información, bastantes textos, pero quisiera decir algo desde mi punto de percepción en cuanto a lo que Dios me ha permitido ver y lo que habla mi corazón en esta mañana. Entonces, yo quisiera hacer la lectura de esta escritura que está en Malaquías 3:8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Yo creo que no hay otro robo, porque entonces tendríamos que hacer una gran cantidad de, como decía Nubia, de categorías. Y pues de eso no se trata. Pero en realidad quisiera tratar de decir algo un poco más sintetizado. Se han dicho muchas cosas esta mañana y pensando en el Espíritu Santo, que ha sido como el eje central de esta mañana, el acontecimiento tan impresionante que se dio durante la existencia, que Él viniera como cumplimiento de toda esta historia que a Dios le plació hacer, y vino y se cumplió con la venida del Señor Jesucristo, que es la simiente, y muerto y resucitado recibe la promesa, no antes, como está en Hechos de los Apóstoles. Este es un tema bastante complejo, como yo creo que lo pudieron observar esta mañana, y entonces agudizaba un poco mi oído y veo que hay bastantes conceptos diferentes. Creo que no hay un concepto aún tal vez firme o claro con respecto al Espíritu Santo. A veces somos un poco ligeros al decir muchas cosas. Por ejemplo, quisiera leer otra escritura más y perdón, no quiero llenarlos de tantos versículos, porque pues hemos leído mucho, ¿no? Pero me parece que este versículo es muy relevante con lo que se dijo hoy. Pensando en que somos apresurados al hablar, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Está en Romanos 8. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y dice en la parte B, y si alguno no tiene, esto es lo que quisiera resaltar, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vuelvo a leerlo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así es de que no podríamos categorizar a un creyente con dos posiciones. O se tiene o no se tiene. ¿Sí? Ahí lo está diciendo, no lo digo yo. Si se tiene el Espíritu, es de él. Si no se tiene, no es de él. Ahora, ¿qué podríamos pensar de aquellos hermanos que uno dice ligeramente, no tiene el Espíritu? ¿Será? O más bien, como dice Efesios, está contristado. ¿Cierto? ¿Qué nos compete? Orar por el hermano, que pueda dar fruto. ¿Por qué no puede dar fruto? No sabemos. Tal vez somos nosotros mismos. A veces nos calificamos como muy buenos, pero pues tal vez no somos tan buenos como pensamos. Creo que nos falta más comunión para en verdad tener un buen fruto y un fruto natural y un fruto visible. Es una maravillosa exhortación, es una maravillosa enseñanza, una maravillosa reflexión, porque esto nos pone en un buen contexto. Tal vez para meditar más allá de cualquier otra cosa, creería yo, es pensar para qué vino el Espíritu Santo, por qué se hizo tanto en la historia hasta que tocó dar la vida del Hijo, para que viniera el Espíritu Santo a morar en el hombre. ¿Y es poca cosa? Pregunto. ¿Es cualquier cosa? Yo creo que esto es algo muy grande.
Yo creo que es algo tremendo, yo creo que es algo que de verdad, con respeto yo lo digo, pero a veces me pareciera a veces tan difícil de comprender, ¿sí? No creo que sea una cosa tan sencilla, porque me gustaba el texto que leyó Byron, decía, Él está con nosotros y ahora mora en vosotros, y todas las frases del Señor Jesucristo cuando decía, a ustedes les conviene que yo me vaya. Es decir, era conveniente que Él viniera para que venido el cumplimiento de esa promesa en el Señor Jesús y luego nos hiciera partícipe de semejante acontecimiento en la historia, pues es grandioso. Eso es una cosa maravillosa. ¿Cómo lo entendemos o lo percibimos aún como iglesia? Yo no lo sé, de verdad. Es muy grande, es muy maravilloso, pero tiene propósito, ¿sí? El propósito más lindo de ello es pensar en el fruto, ¿sí? Todo esto parte de una semilla con miras a un fruto. Todo parte de una semilla con miras al fruto. ¿Cuánto fruto? ¿Cuánto se siembra? ¿Abundante o escaso? Dependiendo a la cantidad. Y gracias, Angie, por esa reflexión también cuando dices que a veces pues no sabemos cómo sucede todo esto, ¿cierto? Cuánto se da, cómo se da y todo esto, ¿cierto? Pero pensaba en que de todas maneras no hay que desenfocarnos en qué sentido, en que es un proceso, ¿sí? Y si es un proceso, recuerden que los procesos, por ejemplo, cuando vemos el nacimiento de un niño y el desarrollo del niño y el crecimiento del niño, las etapas son inquebrantables, ¿cierto? No se pueden, ¿cómo se dice eso? No se pueden... Enterar. Gracias. Evita. No se puede. Son naturales. Pues mira el proceso del espermatozoide para llegar al óvulo. Exacto, todo es un proceso. Entonces, ¿qué debemos evaluar? Que todos vamos en proceso y procesos diferentes, crecimientos diferentes. ¿Cómo? Pues bueno, el Señor le compete, Él dice que Él es el que da el crecimiento. Y eso tiene muchos factores ahí como importantísimos de cuánto alimento, si se da tiempo, si no se da tiempo, si de verdad se consume con responsabilidad, si no, en qué etapa está para que ya lo tome como un alimento propio. El niño no come porque él quiera ser responsable, no, a él le tienen que dar, ¿cierto? Pero en cambio el adulto, él se tiene que responsabilizar de su alimento. Entonces son etapas, son muchas etapas. Y eso es importantísimo de tener en cuenta, de que vamos en diferentes procesos y etapas, y de razón que el Señor nos dice, anímense unos a otros, apóyense, oren los unos por los otros, porque pues así debe ser. Si uno va más adelante, pues espera al otro, si el otro va más quedado, pues hay que ayudarlo a avanzar y demás, ¿cierto? Si se cae, el otro, dice el Señor que lo levanta y pues pondrá el apoyo. Entonces, me gusta porque poder escuchar a cada hermano diciendo cómo ve, cómo piensa al respecto, cuál es el sentido de esto, pues es muy bonito porque pues es entender cómo lo vamos viendo, cómo vamos entendiendo lo que ha sucedido en cada uno, cómo se entiende el nacimiento, cómo se entiende el desarrollo, cómo se entiende el fruto, cómo se entiende para qué fue esta promesa, ¿sí? Gracias a todos por estar reunidos, por todo, por ser mis hermanitos preciosos. Y sobre todo, no se les olvide meditar esta semana. Pasen por alto la ofensa. Porque sí estamos capacitados. Dice, recibirán poder para que sean mis testigos en su casa, fuera de su casa y más allá. ¿Qué quiere eso decir? Muestren quién es mi papá. Tenemos que mostrar la imagen y la semejanza de nuestro papá a través de nuestras vidas, y eso solo se puede hacer en una comunión, en esa llenura del Espíritu Santo. Así que sí es nuestra responsabilidad no contristarlo, mantenernos llenos.